Alimento y eso nos fortalece. Muchas gracias, Dios les pague. Y lo bueno que Luis dejó 3 panes todavía. Quien quiera que aproveche. Es fama la que le hago a Luis. No solo de pan vivirá el hombre, ahora me lo llevo yo. Busquémosle algo. Creo que esta semana ha sido para algunos buena en información, para otros pues quizás no fue muy buena. Pero siempre aprendemos, ¿verdad? De lo que Dios quiere mostrarnos y también pues fortalecer nuestro carácter, ¿verdad? En las experiencias que uno pasa. Voy a comenzar con esto antes de que oremos y entremos en la plática. Hay una situación con el cuidado de Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios nos cuida? Amén. Hay cosas que a veces nosotros mismos mencionamos, de cosas que no vemos y no entendemos. Esta semana pues Mayra cocinó como siempre, porque yo no cocino, obviamente, y preparó los platos y todo. Y créanme que todo estaba muy bien. Me gustó el plato que hizo ese día. Estábamos preparándonos para comer. Ella preparó los platos y todo. Puso una pita. ¿Conocen las pitas? Uh-huh. Pampita, perdón. Sí, es cierto. Pampita. Y dijo, bueno, ponlos en la mesa y yo ahorita regreso. Coloqué los platos sobre la mesa. Y estaba el queridísimo gato que tenemos, que se llama Pietro. No sé, el nombre no lo pusimos nosotros, así se lo pusieron cuando lo compró mi hijo. Y entonces ocurrió algo increíble. Del pampita, de mi plato, salió por el aire. Y entonces hay tantas cosas que uno se pone a pensar, ¿no? El calor, lo que sea, ¿verdad? Pero literalmente la pita salió disparada del plato. Entonces yo, wow, ha de haber estado muy caliente. Cuando voy y recojo la pita para tirarla, estaba con moho. Estaba con moho. Y entonces yo, wow. Pensé el color de la comida, ¿verdad? La humedad de la comida. Pero no, era moho. Entonces Mayra dice, no, eso yo no lo había visto. Y fue a verificar el de ella y tenía también moho, ¿verdad? Entonces, como les digo, parece ridículo, algo así, ¿no? Parece como de broma. Pero yo le digo a Mayra, mira hasta dónde nos cuida Dios. Porque por el color de la comida, que era como el ¿cómo se llama? Un color como amarillo, lo que ella había preparado en el arroz. No se hubiera visto, creo yo. ¿Verdad? Si nos lo comemos ya caliente. Pero le dimos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hasta en eso, o sea, saber cuántas oportunidades Dios me había dado para que viera que ahí estaba el moho, pero no lo vi. Y de una manera increíble, pues Él te demuestra, no, eso no tienes que comerlo, ¿verdad? Wow. Entonces se los cuento porque es un buen testimonio de cuántas cosas Dios no nos salva, ¿verdad? Pero el moho no te hace nada. ¿Quién dice que no? Mejor no averiguarlo. Sí, mejor no averiguarlo. Hay personas que han sufrido tremendas enfermedades y han muerto por haber comido moho. Sí. Bueno, el moho es un hongo, sí. No sé si te puede atacar a los pulmones. Depende de la... Bien, entonces ahora sí, oramos y vamos a platicar un poquito, ¿verdad? De la palabra del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Es bueno, verdaderamente bueno y agradable compartir con los hermanos y tener la armonía necesaria para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Sabemos a través de la Escritura que tú eres el Dios de la unidad y lo demuestras con la manera que trabajas con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahí es donde tú nos invitas a que seamos parte de la unidad, una unidad que abre las puertas a tu corazón para que tú puedas venir y puedas actuar, puedas obrar.
Así que ayúdanos, Padre, en esta mañana. Queremos aprender más de ti, queremos tener más tiempo de coinonía. Y quizá nuestros planes a veces son de, Señor, jugar fútbol o comer juntos o ir al parque. Tantas cosas, Señor, que ayudan a tener esa armonía. Que pueda abrir más nuestro corazón, Señor, a esa interacción necesaria, espiritual y materialmente, físicamente, para que tengamos ese entendimiento. Gracias por mis hermanos, es un tiempo muy bonito y que aprovechemos, somos una familia en ti, Señor, nos has dado ese regalo y qué bueno tener hermanos con los cuales podemos compartir, Señor, ese amor que tú nos das. Así que glorifícate en esta mañana, que no sea únicamente conocimiento, sino que sea experiencia de vida, Señor, para que compartamos con otros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una parte en la que vamos a platicar hoy. Es corto lo que yo quiero compartirte, pero siempre me gusta compartir sobre Pablo, ¿verdad? No Pablo Mármol, sino Pablo, el de la Biblia, el apóstol Pablo. Y hay una parte de su comportamiento, ¿verdad? De su forma de ser. Pablo se autonombraba radical, ¿sí? Porque para él seguir a Cristo era de vida, no era únicamente de circunstancia, ¿verdad? Mucho menos de una posición. Pablo se identificaba a sí mismo como conocedor de la Escritura, era romano también. Bueno, qué hombre, Pablo, para mí es un gran ejemplo, ¿verdad? Siempre tengo temor cuando hablo de Pablo, porque algunos creen, como que en Dios, así entienden, en Dios a Pablo. Tengo cuidado con eso, no le doy más que el lugar que corresponde como un líder, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Y que dejó un gran ejemplo para nosotros. Bueno, vamos a la Escritura y eso vamos a entrar en materia. Esto yo quiero compartirse 1 Corintios 16:13. Y lo tengo en Reina Valera 1960. ¿Y por qué está? Si mejor especifico la versión porque a veces cambia. Yo lo tengo aquí. Dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Bueno. La Reina Valera 60 dice, velad, estad firmes en la fe, pero dice, portaos varonilmente, ¿verdad? Y todavía nos dice, esforzados. ¿Puedes leer esta versión? Sí, claro. En 1 Corintios 16:13 dice, exhorta a los creyentes a estar alerta, mantenerse firmes en la fe, actuar como hombres y ser fuertes. Ahí está el machetazo. ¿Qué versión es? Las Américas. Es la versión de la IA. Tiene esa IA. versión, sí. ¿Qué es eso? La inteligencia artificial. Ah, Y habla más crudo, o sea, tiene ese hombre. Ok, no es versión bíblica, sino es... ¿Es versión bíblica? O sea, es Biblia, pero de la IA, traducida por la IA. Inteligencia artificial. portados varonilmente y esforzados. Exhorta a los creyentes a estar alerta, mantenerse firmes en la fe y actúa como hombres. Es un poquito retante, ¿no? Sí. Sí. Que te digan, pórtate como... Sí, la verdad. Pórtese como hombre, dicen, wow. Pero aunque sea un poco Esforzados. retante, si lo analizamos bien, yo creo que viene así como Ratatouille, ¿no? Nos lleva mucho tiempo atrás cuando, tuvimos el privilegio de tener una mamá cristiana. Y esa mamá siempre nos decía, pórtese como hombre. ¿Eh? Siendo mamá nos decía, pórtase como hombre. Pero uno de niño no analiza, ¿verdad? O por lo menos te voy a hablar de mi experiencia. No analiza que ella es una mujer. ¿Cómo pueden venir palabras tan profundas de una mujer para un niño, para un varón? ¿Verdad? Pero esa certeza. Es decir, pórtese como hombre.
¿verdad? Aun cuando uno sufría una caída o algo, no era mi papá quien iba y nos daba, sino mi mamá. Levántese, párese bien, ¿verdad? Si va a llorar, llore, pero pórtese como hombre. Siempre la misma palabra, pórtese como hombre. Pórtese como hombre, pórtese como hombre. Decíamos el abuelón. Mi papá me decía, si lloras estoy encima para que llores por algo. ¿Cómo? Es que por ejemplo me decía, no hagas así porque te puedes caer, y yo me caía. Sí, pues sí. Y entonces ahí me decía, si lloras, te doy para que llores por algo. Ajá. Sí, sí. De verdad. Así decía el papá también, ¿verdad? Decía, cuando te dé vas a llorar por algo. Si vas a saber lo que es bueno. Ahora, ¿por qué lloras de gana? Claro. Ya te voy a dar para que llores por algo, o sea, tengas un motivo que llores. ¿Sabes? ¿Está bien o traducimos? No. ¿Sí? Sí, sí, sí. Transmitimos. Entonces, sí es interesante todo esto, traerlo al corazón, porque estamos viviendo en un tipo de sociedad en la que lastimosamente, aunque ya lo escuchamos el predicador de Rubén. hermano de Guatemala, bueno, no es guatemalteco, es salvadoreño, Ah, Rubén. ¿verdad? Pero Arias. de Guatemala. Rubén Arias. ¿Cómo se llama? Rubén Arias. Rubén. Arias. Este hermano fue muy técnico lo que nos compartió, muy bueno, ¿verdad? Si se recuerdan algunas cosas. Pero todo esto que nosotros podemos aplicarlo a este lugar donde vivimos, tiende a ya tergiversar, ¿verdad? Lo que es el diseño de Dios. Pórtese como hombre cuando estamos en una sociedad en la que ya se ha cambiado lo que es monsieur, madame. No, ahora es una palabra general, ¿verdad? O sea, tú pon lo que querrás. Pon lo que querrás y crees que eres, porque se va a respetar. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que la posición de Pablo hace miles de años para nosotros en este día es de que podamos tener una certeza, ¿verdad? De lo que significa ser hombre. Sabemos lo que es ser hombre. ¿Ah? O sea, yo quiero que me entiendan esa parte. Sabemos ser hombre. Eso nadie nos lo tiene que enseñar. Pero Pablo hablaba de algo más profundo, ¿verdad? No hablaba simplemente de ya tener el regalo de Dios de ser un hombre, ¿verdad? Y no tener esa confusión de que es que soy hombre o soy, o soy otra cosa. La manera en la que se ha tergiversado el diseño de Dios, ¿verdad? Para estas generaciones. Y la permisión, obviamente trabajando el enemigo en campos como las leyes, lo jurídico, aprobando leyes que son desastrosas, ¿verdad? Y que todo esto está llegando a las escuelas, eso ya lo sabes, pero Dios puso en mi corazón que trajera nuevamente esto a la mesa. Es porque sí estamos en una era muy, muy tremenda, ¿verdad? En la que estamos viviendo verdaderamente lo que es esa generación déspota, como dice la Escritura. En los últimos tiempos habrá una generación déspota. ¿Es que alguien ha leído qué es déspota? Es alguien que verdaderamente perdió lo que es la sensibilidad en su corazón. Sin respeto. Ujú. Sin respeto. No hay respeto, no hay amor. Bueno, amor para sí mismo, podríamos decir que sí existe, ¿verdad? Por el egocentrismo, Pero no para los demás. pero no para los demás. O sea, existes tú, preocúpate por ti, haz las cosas por ti, y no importa que el daño que hagas porque tú te mantengas. Entonces, el despotismo es algo que ha invadido las generaciones en las que estamos viendo. Vamos a decir, pero es culpa de la gente. No, no es culpa de la gente. Es culpa de que no entendamos de que hay algo espiritual que se va a cumplir. Porque la Escritura es la que dice que se va a cumplir. Y acuérdense que Dios dejó una alarma para que nosotros estemos alerta, ¿verdad? Hay niños chiquitos, hay niños que están yendo a la escuela. Creo que sí es un tiempo para despertar, que hay ¿cómo le llaman? Un choque eléctrico en nuestro espíritu y que pongamos atención en las cosas que están ocurriendo,
¿verdad? El despotismo es algo también que está invadiendo, si se dan cuenta, matrimonios. Ya no es necesario matrimonio. Está con cualquiera. Puedes cambiar lo que dijo una muchacha esta semana cuando la estaban entrevistando. Me gusta más que no te obliguen a casarte, ¿verdad? Porque yo puedo decidir con quién estoy cuando yo quiera. Entonces, así de fácil, ¿verdad? Suena muy, diría triste, ¿verdad? Triste que ya con la mentalidad que se viene ese, si quiero con este, si quiero con aquel, y cuando yo quiera, y donde yo quiera. Punto. Es importante que nosotros compartamos esto entre nosotros, ¿verdad? Velad. Porque somos nosotros los encargados de no solo de nuestra vida, sino de nuestro matrimonio y de nuestros hijos. Velad significa entonces estar despiertos. ¿Verdad? Sí, ya lo sabes. Pero no únicamente. Termina diciendo este versículo, y estad, ¿cómo? Alertas, firmes. Alertas, firmes, y además de ser, entonces ese ¿cómo se podría decir? Varonismo iba a decir, ¿no? Esa palabra aceptada en el diccionario, que nos pide que nos esforcemos. No es fácil, vamos a tener que esforzarnos, ¿sí? Se quedó pensativo. Se quedó pensativo ahí. Bueno, zarigüeya. ¿Cuántos conocen qué es la zarigüeya? Que se guindan con el Carlos. Sí conocemos qué es la zarigüeya. ¿Cómo se dice en francés? El que se hace la vuelta cuando... Sí. Zarigüeya. Bueno, existe la zarigüeya en todas partes del mundo, ¿sí? Allá le dicen Pero- tacuací, ¿no? Perdón, tacuací le dicen en Guate, ¿no? Sí. Sí, entonces hay un tipo de zarigüeya que esta está en África. Que se hace muerto. Y hay una, exactamente, tiene la facultad de hacerse la muerta para que Y todos empezar a pestar. sus depredadores no la maten. Bueno, hay una peculiaridad excelente en la zarigüeya que habita ciertas partes de África. La zarigüeya identifica un territorio que está lleno de culebras. Para ser exactos, las que abren Las cobras, las cobras. las venenosas. King Cobra. Entonces, yo no sé qué parte de África si llegan las cobras por ahí. No sé qué parte Por la de India, África ¿no? será. India, Por la India, Pakistán, Pakistán. Venezuela. Venezuela también hay, ¿no? No, en Venezuela hay cobras. No, hay uno que se llama mamaburro. Sí, pero esa es otra historia. Geográficamente no lo sé, lo podemos buscar si quieren, pero esta zarigüeya, este tipo de zarigüeya, identifica un lugar que está lleno de... Infestado. Donde está su nido. De cobras. Y es increíble. Esta zarigüeya va y se coloca en medio de donde está el nido de estas culebras. Ujú, serpientes. Y se pone en una posición recta, no se mueve. No sé su cerebro cómo estará, pero luego se da la vuelta, ¿verdad? Y se queda quieta. Entonces es cuando la identifican las culebras. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, empiezan a rodearla. Y ella empieza a ver a quién le va a echar el diente. Hay una peculiaridad, la culebra va y la muerde. ¿Verdad? Que la quiere morder. Ujú. Y no se dan cuenta que la zarigüeya, este tipo de zarigüeya, Es inmune. el veneno de la culebra le hace ¿cómo se dice? No le hace nada absolutamente. ¿Verdad? Ujú. Y entonces viene y lo muerde una y otra, pero él no deja que lo muerdan varias. Alguna nada más. Sí, pues, la que puedan. ¿Y qué es lo que hace? La arrastra, mordiéndola, ¿verdad? Porque se queda pegada con ella. La saca y ella termina comiéndose a la culebra. Este tipo de zarigüeya es la que tiene, de ella se sacan los antídotos para los venenos. Ujú. ¿Qué le parece? Yo no lo sabía. Sí. ¿Verdad? Y eso lo estaba leyendo y Dios traía algo a mi corazón en cuanto a este versículo de Corintios.
y ¿cómo podríamos decir? Al consejo de Pablo para nosotros. Un predicador dijo, Pablo era como esa zarigüeya, ¿verdad? Pablo identificaba el lugar donde había pecado, donde había demanda de santidad. ¿Y qué era lo que hacía? Iba y se colocaba como un ejemplo, ¿verdad? Para todos aquellos que estaban a su alrededor. Al enemigo esto no le gustaba. ¿Y qué era lo que trataba de hacer el diablo? Destruirlo. Pero ahí entonces está el más grande secreto de lo que Pablo compartía. Él como hombre radical, y él amaba mucho al Señor, su posición ante el pecado, ¿verdad? Su posición ante las cosas y las circunstancias que no fueran aquellas agradables a Dios. Para los que conocen la vida de Pablo, ¿cuántas veces el diablo no trató de destruirlo? La posición de Pablo era como la de Elías. No, ¿eh? Elías fue y se escondió. Pablo no. ¿Ah? Él decía, a donde me lleve el Espíritu, ahí voy a ir, ¿verdad? Y sufrió, fue golpeado, estuvo a punto de morir, y él hizo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo comprendía, ¿verdad? Que él era el antídoto. Oiga, él tenía el antídoto para que muchos se salvaran. ¿Qué tal? ¿No es la misma situación de la zarigüeya? Por esa zarigüeya, miren cuántas miles de personas se salvan por los antídotos contra los venenos. Y entonces Pablo, cuando menciona esto para nosotros, yo creo firmemente que sí es un llamado a que nosotros pongamos atención en lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? El divorcio se ha explotado de tal manera que verdaderamente las sociedades están desquebrajándose. ¿Sí? Esa es la verdad. Si no ha puesto atención, métase a Google, nuestro amigo Google, y vea las estadísticas de divorcios. Y te vas a dar cuenta de cuánto es la diferencia estadística, de cuánto ha crecido el divorcio. Hay más divorcios que matrimonios ahora. Exactamente. Y lo lastimoso es de que vean esto y pongan atención, porque a mí me dio mucha tristeza, aunque lo tomaron como una broma, pero dice que ahora los niños verdaderamente han perdido el sentido de paternidad. ¿Por qué? Porque la misma situación de la sociedad, de la misma situación de los divorcios, de esta posición de que quién tiene la custodia de los niños y tanta cosa, los ha confundido de tal manera que ven tantas personas en su casa, tantas personas con su mamá, tantas personas con su papá, que ya no saben ni qué es lo que es papá, ni qué es mamá, ¿verdad? Lo tienen como un punto de alguien que los cuida, nada más, pero no como alguien que tienen que respetar, o que tienen que, mucho menos que tienen que tenerle temor, ¿verdad? Y entonces ahí se desquebraja lo que la Biblia dice, honra a papá y a mamá. ¿Cómo lo van a hacer si no lo aprendieron? No les fue enseñado. Bueno, entonces, portaos varonilmente. Sí es un tema en que nosotros debemos pues sentarnos y analizarlo, ¿verdad? Porque eso nos pone a qué pensar. Es que le estoy dando una buena educación a mi hijo, a mi hija, es que estoy teniendo una buena educación en casa en cuanto a los factores espirituales, ¿verdad? Y escriturales, obviamente. O sencillamente estoy teniendo mi casa, estoy yendo igual que los demás, pues mis hijos estudian, pues mis hijos tienen planes para ir a la universidad, pues mi esposa está bien, pues tenemos esto, tenemos lo otro. Pero Pablo nos está hablando de algo más profundo.
Y el ser varón es verdaderamente preocuparme por las responsabilidades que Dios me da. Entonces sí tiene que ver, no únicamente preparar el camino económico para mi familia, o el bienestar financiero para mi familia, sino es entrar en el corazón, ¿verdad?, de los que están bajo mi responsabilidad y hacerles saber que Dios todavía existe. ¿Mm? Que Dios todavía sigue obrando. Que no es porque yo me equivoqué que Dios no existe, o que yo me equivoqué y Dios nos olvidó. No, Dios existe. Y está ahí. Ahora la posición mía es esforzarme, ¿verdad?, varonilmente, en que eso sea conocido. Porque aquí se me llama a velar. Velar es estar despierto. Inclusive la palabra me dice que Dios no duerme. ¿Mm? Pero mira, no duerme, ¿por qué? Porque dice, el que guarda a Israel no dormirá. ¡Ay, wow! Entonces, si Dios nos da el ejemplo de estarse preocupando por su gente, pero su gente lo rechaza, pero Él sigue preocupado por su gente. Y Él sigue obrando por su gente, sigue bendiciendo, sigue tratando con su gente, sigue perdonando, sigue teniendo paciencia. ¿Se recuerdan que eso lo leíamos en el versículo de la semana pasada también en la plática? Todo lo que tenemos que hacer tiene que ser con una paciencia basada en el amor de Dios. ¿Por qué se desquebraja entonces la familia? Hay muchos factores, pero creo que es cuando el hombre ve a alguien que le guía, a alguien que le dirige, su mentalidad cambia. Yo creo que todos los factores son importantes. ¿Así? Sí. Y, bueno, quería comentar dos cositas con lo que estás hablando que pues me hacen mucho clic. Uno, pues nosotros tenemos aquí en la Biblia una base de Dios que nos brindó su palabra, toda la sabiduría que ahí atesora, pues nosotros tenemos que ser capaces, pues, de comprenderla, seguirla, y de ahí en adelante créanme que el camino se va abriendo casi que automático, solo. Pero sí, necesita mucho esfuerzo, necesita mucho compromiso, necesita mucha fe, tú me decías. Y son factores que pues vienen de uno, no van a llegar solos. Ahora, lo primero que quería comentarles es que también esa base, pues, cuando nuestro deber, pues, cedérsela a nuestra descendencia, a nuestros hijos, tenemos que hacerla de la misma manera en que nosotros la estamos absorbiendo. No puede haber error, porque cuando hay error empiezan a ocurrir otra vez desviaciones, porque este mundo está hecho de eso, de esas métodos que el diablo, que el enemigo usa para que nos desviemos. Él es muy sabio en eso, estratégico en eso. ¿Qué pasa? Pues si tú le haces las cosas bien, pues los hijos van a hacer, pues, lo más parecido a lo que tú has hecho. Incluso pueden superarte en cosas que, pues, no llegaste a desarrollar por X o Y circunstancias. Por esa razón ocurre, pues, que si tú ves un matrimonio que se separa y no hay esa correctiva que viene de la sabiduría de Dios, los hijos posiblemente, si no hacen esa correctiva ellos solos, porque no se la transmitieron a los padres, puedan repetir el mismo error y van de generación en generación. Incluso si se quedan casados, pero por conveniencia, puede seguir eso, porque tú puedes decir, no me voy a separar porque, ¿qué dirán? O qué sé yo, pero no existe esa unión, no existe esa coinonía matrimonial. ¿Y qué pasa? Los hijos pueden volver a repetir el error típico o peor o qué sé yo. Pero cuando si haces las cosas bien, el matrimonio tiene unas grandes posibilidades de que lo haga bien, el de nuestros hijos, incluso mejor. Y así es como tiene que ser, pero siempre con esa base. Y lo otro que quería comentarles, pues lo del yo y todo eso, que también tú tocabas, Rommel, del tema de las tendencias que hay ahorita. Yo vi, una cosa que me quedó suena gracioso, pero no lo es trágico.
pero veía una propaganda, un reel de esos que hay en internet, donde taparan a un señor y le piden los papeles. Lo lógico es que agarres la licencia, aquí está. El tipo agarró y le entregó, fue una, ¿cómo se llama? Una paseadora. Es que yo me creo gato. Este es mi ¿cómo se llama? Mi identificación. Ah, ok. Entonces, el policía bastante inteligente le dice, ok, está bien. Entonces como gato lo voy a tratar. Entonces, no existe, por ahí va, no existe una ley, creo que era en California, aquí en el estado de California, que diga que un gato puede manejar un carro, por lo tanto el carro va agarrado por la grúa y son $70 y 150 por allá. Total que lo multó por un montón de cosas porque era gato el que estaba manejando. Y usted va para un shelter de animales, lo van a vacunar, si aplica lo van a castrar y bueno, le van a aplicar todos los derechos y deberes que merece un gato. O si quieren, me da por favor la licencia y nos evitamos toda esta cantidad de cosas. O sea, es cuando tú dices, wow, ¿dónde estamos? Y la verdad que ellos están así porque no tienen esa base que Dios sí nos da a nosotros. Una identidad. Entonces se inventan algo sin base que se los metió el enemigo en la cabeza y hacen lo que le da relativamente la gana y por eso es que estamos como estamos. Y lo peor es que 3-1 está la cosa. Los O sea, meten en la escuela, en la enseñanza ya. sí, y es terrible porque este caso fue un gato, pero también puede ser culebra, puede ser una cucaracha, puede ser cualquier cantidad de cosas que tú dices. Me estoy una cucaracha. Sí, no, porque la verdad que no, y los hay, Una no te aplastada. creo, o sea, te creo que los hay. Entonces, la verdad es un tema bastante delicado, pero la fe en Cristo es lo único que nos puede llevar por el camino correcto. Ujú. Así que bueno, Entonces, Claro. si no hay alguien que guíe, ¿cómo los demás van a saber a dónde ir? ¿Verdad? Y quizás las palabras de Pablo que a veces le decimos, ya no vivo yo, ¿verdad? Más Cristo vive en mí. Y le decimos tanto y tanto y tanto que a veces como que le perdemos el verdadero sentido de lo que Pablo está diciendo. Tenemos que portarnos de una manera liderato, ir adelante, ser cabeza. A eso nos está refiriendo Pablo con que nos portemos varonilmente. Preséntale a cualquier persona responsabilidades, no las va a querer. Preséntale a cualquier persona que sea aquel que va a hablar, que va a ir, que va a decir, no va a querer. Porque eso es el pensamiento moderno. El diablo dice, tú no puedes, tú no eres, no vayas, no se van a dar las cosas. Pero el Espíritu Santo dice, tú eres cabeza, no eres cola. Y el Espíritu Santo nos llama a que nosotros seamos aquellos que piensen ir adelante. Si un mismo cristiano no tiene el entendimiento de quién es y de lo que Dios nos ha puesto a hacer en esta tierra, entonces sí estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque tenemos que volver a la senda antigua y volver a enseñar y volver a dar las doctrinas básicas. Porque quiere decir que hay hermanos que verdaderamente no han entendido que tienen una nueva naturaleza. ¿Verdad? Bueno, hermanos, entonces qué bueno que pudimos reunirnos buen tema. Conversar. y comer y conversar y quedar con esa espina en nuestro corazón, ¿verdad? Cada quien se llevará su idea, Claro. porque hay que hacer algo y hay que hacerlo fuerte, agresivamente, con violencia. Perdón que lo diga de esa manera, ya estoy cambiando, pero la Escritura lo dice. Dice la palabra. El reino sufre violencia. Bueno, si nos dan duro, ¿qué tenemos que hacer? Lo arrebatarán. Obviamente no estamos hablando de violencia a lo que conoce el humano, estamos hablando de actuar como tenemos que actuar, firmes, ¿verdad? Firmes, con firmeza. Punta de lanza. Bueno, muchachos, yo creo que nos llevamos la idea y la carga para realizar las cosas, ¿verdad? Y pidámosle al Señor y que nos ayude a, ¿cómo se diría?, a cimentar más lo que significa ser cabeza y no cola, Claro. y mantenernos en oración los unos por los otros. Entonces, qué bueno que pudimos estar esta mañana
Dios les bendiga, que disfruten su fin de semana y todavía aprovecha el calorcito que hay. ¿Verdad? Que ya se nos va. Los piquitos de calor. Ya se nos va. Oramos entonces. Va. Padre, gracias porque sabemos, comprendemos que tu tiempo, Señor, no es el nuestro. Y nuestros pensamientos tampoco son los tuyos. Qué bueno es saberlo, porque eso nos demuestra que hay seguridad en lo que hacemos y seguridad y firmeza en donde nosotros caminemos. Gracias porque te tenemos a ti y te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento de cómo poder tomar estas palabras de Pablo, Señor, y evidenciarlas en cualquier cosa, en cualquier atmósfera, Señor, en donde nos movamos. Que seas tú, con la identidad que nos has dado, actuando, Señor, para dar esa dosis a los demás, Señor, esa dosis de paz, esa dosis de salvación, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Y creemos firmemente que, aunque estamos hablando de un animalito, Señor, pero podemos aprender tanto de tu naturaleza, ya que en todo lo que tú hiciste, Señor, creemos que hubo un propósito. Y ahí es donde entra la sensibilidad nuestra para poder actuar de acuerdo al Espíritu Santo, en donde yo debo actuar, en donde yo debo poner las cosas en orden, Señor, y también donde debo ser firme y donde debo, Señor, hablar y exhortar y ser ese varón al que Pablo se refería. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hijos, bendice nuestros hogares, trabajo, responsabilidades, todas las cosas, Señor, que siempre tengamos en nuestro corazón que tú nos has dejado por cabeza, no por cola, y que tenemos que hacer un trabajo, una tarea sobre el tiempo que nosotros estemos sobre esta tierra, Señor. Gracias nuevamente, creo que tuvimos una bendición estar reunidos, Señor. Dios nos convenga a nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.